Buenas tardes a todas y a todos. Agradecemos la paciencia, ofrecemos una disculpa por el retraso. Tuvimos un evento en este mismo lugar y eso generó un poco de movimiento en la logística, pero bueno, de verdad les agradecemos muchísimo, sobre todo a nuestros invitados e invitadas de hoy. Estamos realmente muy entusiasmados para poder escuchar lo que podrán compartirnos este mediodía desde sus experiencias, habiendo recientemente egresado de la licenciatura en educación básica que ofrece nuestra institución y eh, sabedores de que han tenido ya la posibilidad de estar en funciones docentes, pues sobre todo nos interesa sobremanera escucharles. Les contextualizo un poco a propósito de la actividad que vamos a desarrollar esta mañana. Probablemente quien los contactó, la maestra Amada Guadalupe, les comentó cuál ha sido un ejercicio que estamos realizando de manera colectiva desde hace aproximadamente un año, sí, un año, eh, en la necesidad de generar un nuevo plan de estudios de nivel licenciatura para la educación básica. Hemos estado trabajando con diversas personas, especialistas en el ámbito de la educación, que nos han compartido sus teorías y posicionamientos respecto al diseño curricular. Y desde un primer momento tuvimos siempre en mente la importancia que tiene también escuchar voces como las de ustedes, que habiendo egresado de una licenciatura, pueden identificar lo que coloquialmente voy a llamar como vacíos en la malla curricular, que son imprescindibles de considerar para un nuevo plan de estudios. Y por eso fue que pues decidimos invitar a quienes denominamos los expertos, es decir, ustedes hoy que están con ya un proceso formativo recientemente concluido, pero que también están enfrentándose a realidades educativas diversas, tanto en los contextos como muy probablemente en las modalidades que están atendiendo o en las funciones mismas. Ahora ustedes nos podrán detallar si son docentes frente a grupo, directores bueno, la función que estén desempeñando. Em, la dinámica se las va a compartir la maestra Amada, pero entiendo que también ustedes ya están enteradas de cuál va a ser la dinámica de esta mañana. Pero antes de dar formalmente inicio, me gustaría cederle el micrófono a nuestro director académico, quien amablemente siempre nos acompaña en estas actividades, al maestro Jesús Abelardo Márquez Morales. Sobre todo a las compañeras y compañeros egresados, a los que están aquí presentes o a las que están aquí presentes y a los compañeros que están a la distancia. Quiero decirles que me da mucho gusto que se den estos espacios para poder escuchar las voces, las miradas eh, y las experiencias de nuestros egresados. En este diseño de una nueva licenciatura, no basta con ir a la teoría, no basta con hacer trabajo, digamos, en los cubículos. Se ha ampliado, y esto es muy importante que lo sepan, el trabajo de gestionar esta nueva licenciatura ha contado con la participación de muchas y muchos compañeros y compañeras
de los diferentes centros regionales y de aquí de las oficinas centrales. Y hemos ido a la teoría y hemos ido a escuchar las experiencias de los compañeros mediadores, mediadoras, directores, directoras de los centros regionales, pero ahora lo que me da más gusto es poder escucharlos a ustedes, a quienes egresaron de nuestras aulas, porque entonces esa relación entre la teoría y la práctica nos va a permitir diseñar una licenciatura más cercana a la realidad, más cercana a las necesidades de nuestra sociedad, de nuestras comunidades, y eso es lo que nosotros estamos y lo que pretendemos. Que no sea el trabajo sesudo de unas vacas sagradas que se reúnen en un cubículo y diseñan una nueva licenciatura. No así, lo que llevamos es producto de las aportaciones de muchos compañeros y de muchas compañeras, y ahora pues yo les agradezco mucho su presencia. A la distancia también les agradezco mucho su participación porque sin duda la experiencia que tienen ustedes va a enriquecer mucho este trabajo. Bienvenidas, bienvenidos y lo mismo a los compañeros del equipo base y del equipo ampliado de este seminario que lo han fortalecido con todas sus participaciones. Que sea un éxito y muchas gracias por aceptar esta invitación. Dejo el micrófono a la maestra Amada Guadalupe para que continúe con el programa. Gracias, maestro. Buenas tardes, sean bienvenidas y bienvenidos a este espacio de diálogo organizado por la Universidad Pedagógica Veracruzana. Agradecemos la presencia de los docentes ya en servicio y participantes académicos que nos acompañan de manera presencial y también a quienes siguen la transmisión a través de Zoom. Directores, buenas tardes. El propósito de este panel es escuchar la voz de nuestros egresados noveles a quienes actualmente se encuentran viviendo uno de los momentos más significativos de su trayectoria profesional, la inserción al servicio docente. Hoy queremos conocer cómo fue ese primer encuentro con la realidad escolar, qué expectativas tenían, qué retos enfrentaron y qué aprendizajes consideran indispensables para fortalecer la formación de las futuras generaciones de docentes. Les invitamos a escuchar este diálogo con apertura porque cada experiencia compartida puede convertirse en una oportunidad de reflexión para todos nosotros. Mi nombre es Amada Guadalupe Ángeles Mejía, perteneciente al Departamento de Licenciaturas en la Oficina de Inclusión Educativa. Ahora presentaremos a nuestras y nuestros panelistas. Les diré que en aproximadamente 2 minutos cada uno compartan su nombre, el centro regional del que egresaron, el estado o municipio donde actualmente laboran, el tipo de organización y modalidad educativa en la que trabajan y una frase que defina su primer año como docente. Le doy la palabra a quien nos acompaña presencialmente, a la maestra Mariana Hoyos Rivera. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Mariana Hoyos Rivera. Yo soy egresada del Centro Regional de aquí de Jalapa. Actualmente trabajo en la localidad del Escalanar, municipio de Chiconquiaco. Y bueno, la modalidad de trabajo, la organización de la escuela es multigrado, somos tetradocentes. Yo creo que una frase que me define, no sé, me agarran en curva, pero creo que una palabra que me ha definido desde que era más chica ha sido construir, ¿no? Porque uno en la educación tiene la oportunidad de construir y de hacer muchas cosas, ¿no? De construir puentes, de construir relaciones, de tejer redes con los compañeros, con la comunidad y con los alumnos. Gracias. Gracias, maestra. Le damos la palabra al maestro Darío Vázquez Cisneros. Buenos días, mi nombre es Luis Darío Vázquez Cisneros, soy egresado del Centro Regional Ciudad Mendoza, egresé en el ciclo 2023-2024. Actualmente me encuentro en la localidad de Santa Teresa, perteneciente al municipio de Santiago Xochiapan, que se rige por la supervisión de Playa Vicente.
la organización de mi escuela es unitaria, entonces por ende, pues yo llevo tanto funciones de docente como directivos. Y pues bueno, en lo particular, este ciclo considero que una frase que me marca mucho es pues la resiliencia ante los nuevos retos, porque considero que pues muchos maestros noveles, como en mi caso, pues la parte documental es una nueva cuestión para conocer y que me ha ayudado mucho a lo largo de este ciclo escolar. Gracias. Muchas gracias, maestro Darío. Le damos la palabra a la maestra Dulce María Cantero López. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Dulce María Cantero López. Yo soy egresada del Centro Regional de Martínez de la Torre y yo aquí radico también. Por el momento estoy trabajando en la localidad de Trujillas, en Uxtitlan, y pertenece a la zona 010 de Misantla. Es una escuela unitaria, entonces por ende pues yo tengo el cargo de directora comisionada en este caso y pues una frase o palabra que defina pues este proceso ha sido pues un cambio, es un cambio muy radical porque pues a veces no estamos preparados para algunas cosas, pero pues siempre que uno tenga la disposición para poder llevar a cabo algo, pues siempre va a salir todo bien. Muchas gracias, maestra Dulce. Le doy la palabra al maestro Raimundo Sánchez González. Hola, buenos días. Buenas tardes ya son. Mi nombre es Raimundo Sánchez González, soy egresado de la licenciatura en Educación Básica del Centro Regional San Andrés Tuxtla de la generación 2019-2023, así como también de la generación 2023-2025 de la maestría en Educación Básica del mismo Centro Regional. Actualmente laboro en la comunidad de Coxhuapan, perteneciente al municipio de Catemaco. Es una primaria, del sistema estatal. Es completa, somos 6 docentes, pero no hay un director efectivo, hay un director comisionado con grupo. Una frase que me define y desde el primer año yo siempre lo he pensado así, desde que hemos tenido esas dinámicas de estudio en lo que se refiere a la identidad profesional, me define la frase de Elba Noemí Gómez, que es: el docente es antes, durante y después de su práctica educativa una persona. ¿En qué sentido? En que nosotros nos adentramos en la comunidad, pero desde el lado humano, empático, con las personas, hay que convivir con la comunidad, hay que escuchar a los papás, hay que escuchar a los niños, cuáles son sus necesidades, cuáles son las necesidades de la comunidad educativa en general para estar al tanto, estar enterado de lo que pasa, saber cómo enfrentar los desafíos que se nos presentan día a día en el aula. Muchas gracias. Gracias, maestro Raimundo. Le damos la palabra a la maestra Cielo Vázquez de la Luz. Gracias, maestro. Muy buenos días, ya son tardes. Mi nombre es Cielo Vázquez, soy egresada del Centro Regional de Ciudad Mendoza. Actualmente me encuentro laborando en el municipio de Chacaltianguis, la comunidad de Las Sabanetas. Mi escuela es completa, su modalidad atiendo solo un grupo. Y una frase que me define en este año, pues yo la definiría como siempre aprendiendo, en proceso y muchos retos. Muchas Gracias. gracias, maestra. Gracias a cada uno de ustedes por compartir esta primera presentación. Ya de estas frases iniciamos. Podemos percibir las emociones de ustedes, los retos y aprendizajes que seguramente enriquecerán la conversación. Comenzaremos hablando de la llegada al servicio docente, ese momento en que dejaron de ser estudiantes para asumir la responsabilidad de un grupo y de una comunidad escolar. La pregunta es, ¿cómo fue su proceso de asignación? ¿Cómo concursaron por un examen, ingresaron por invitación directa o fueron asignados por necesidad del sistema? Quien guste participar, le doy la palabra. ¿Con quién iniciamos? Si gusta, empezamos conmigo.
Sí, Bueno, maestro, sí, adelante. bueno, en lo que fue mi participación, pues yo ingresé al sistema a través de UCICAM o del proceso de admisión para el ciclo escolar 24-25. A través de él, pues logré obtener el puntaje necesario para ser seleccionado y en el mes de septiembre, a los 2 meses de que inició el proceso, pues ya me dieron lugar. Obtuve una plaza temporal, primeramente, que fue pues cerca de aquí donde yo resido. Después, pues bueno, ya cuando terminó mi plaza temporal, pues me dieron una definitiva allá cerca de Jalapa, en Las Vigas. Y pues bueno, ya con la basificación en este ciclo escolar que está terminando, pues me movieron a lo que es Playa Vicente. Entonces, en cada uno de ellos, pues bueno, he encontrado diversos contextos y mucha diversidad en el sentido de a lo mejor no tener como tal un director efectivo, tener escuela completa, y hasta ahorita en el actual ciclo, pues lo que es unitario. Entonces, pues en lo general sí ha sido un poco variado mi participación y pues me ha tocado andar un poquito por algunos lugares y pues de manera general sería eso. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, maestro Darío. Le doy la palabra a la maestra Dulce María Cantero López. ¿Cómo fue su proceso de asignación? ¿Concursaron por un examen? ¿Ingresaron por invitación directa o fueron asignados por necesidad del sistema? Bueno, yo también ingresé por medio de UCICAM. Yo realicé el examen en mayo del año pasado y pues fui convocada a asignación de plaza definitiva en mi primer intento en diciembre del 2025 y pues me dieron ya mi orden de presentación en enero del presente año. Entonces, pues creo que ha sido un proceso, pues sí fue algo emocionante para mí porque pues fue mi primer intento y fue algo que durante 4 años estuve esperando desde que empecé a estudiar la carrera para educación básica y pues sí, sería así. Gracias, maestra. Maestro Raimundo Sánchez González. Sí, yo participé en el proceso igual de UCICAM en admisión básica. En el ciclo escolar 23-24 me asignaron en octubre del 2023 y ya casi voy para 3 años en servicio ahí en la comunidad de Coscuapa. Desde ese primer centro de trabajo, ahí me quedé porque aquí la casa de ustedes está muy cerca. Estoy a 10 minutos de la comunidad, entonces cuando hubo el reacomodo, volví a escoger la misma comunidad, la misma escuela y ahí sigo. Muchas gracias, maestro. La maestra Cielo Vázquez de la Luz. Sí, mi proceso de asignación a la plaza fue dentro del mismo año que egreso, que fue en el 2023. Presento el examen y salimos a finales de julio. En diciembre me hacen el llamado, en enero ya entro con la plaza, son los 6 meses. Afortunadamente en esos 6 meses me había tocado cerca de mi casa. Yo soy originaria de Ciudad Mendoza, me había tocado en Orizaba, pero con la acomodación y restricción, pues ya me mandan lejos aquí a comunidad. Y pues fue todo un reto enfrentarme aquí desde el clima, que aquí hace mucho, mucho calor. Lo bueno es que llegó a una escuela completa, que es pues un poquito menos carga a comparación de mis compañeros que se encuentran en unitaria, tridocente, bidocente. Pero hasta ahorita ese ha sido mi proceso. Muchas gracias, maestra. Le doy la palabra aquí a que tengo al lado a la maestra Mariana Hoyos Rivera. Bueno, yo igual que todos mis compañeros que están aquí, también mi proceso de selección fue a través de UCICAM con el examen, que lo presenté en mayo de 2024. Yo egresé de la licenciatura en julio de ese mismo año y para finales de agosto ya llegaron los correos de asignación. Afortunadamente, de mis opciones que tenía, solo tomaron dos y la escuela donde yo elegí, que es la misma en donde estoy, era la segunda opción que tenía, ¿no? Entonces la tomé
Y el día del evento, pues sí, andaba toda perdida porque uno desconoce, ¿no? Desconoce los lugares a donde te ofertan, ¿no? Hay lugares que uno ni siquiera ha escuchado y pues ahí con algunas maestras conocidas me iban orientando en esa escuela no la tomes porque está un poco peligroso o si tomas ahí que sea lugar céntrico y así, ¿no? Ya para septiembre de ese mismo año, pues empecé a laborar en la escuela donde todavía sigo. En ese entonces me tocó tercero y cuarto. Y bueno, al igual que algunos compañeros, también ha sido todo un reto trabajar en esta modalidad. Gracias, maestra. Aprovechando el micrófono, no lo suelte. ¿Qué sintió al recibir el nombramiento y saber que trabajaría como docente titular? Creo que principalmente sentí mucha satisfacción porque mi último año de universidad fue muy complicado entre el servicio social, las materias que todavía llevaba en la universidad, el trabajo, no, se me empezó a juntar todo. Y el saber que ya había sido convocada para, pues, para una asignación de plaza, me dio mucho gusto inicialmente, me dio mucha satisfacción el saber que ya iba a estar como maestra frente a grupo, ¿no? Que después de todos estos años de estudio y de todo el esfuerzo, pues finalmente tenía resultados, ¿no? Pero de igual forma, pues también estaba muy nerviosa, con mucho miedo, porque a la comunidad donde llegué no sabía ni siquiera por dónde se entraba, ¿no? Me dieron 4 rutas y me decían, por aquí está más fácil, o se entra en pasajera, o se entra caminando y así. Pero, pues sí, creo que principalmente alegría, emoción, pero también pues muchos nervios y la incertidumbre de no saber a dónde llegas o con qué tipo de personas vas a llegar, ¿no? Ok, gracias, maestra. Le doy la palabra a la maestra Cielo Vázquez, ya que la tenemos en pantalla, y le hago la misma pregunta. ¿Qué sintió al recibir su nombramiento, al saber que trabajaría como docente titular? ¿Y cómo fue su primer día de clases? ¿Qué fue lo que más le sorprendió de la escuela y de la comunidad? Adelante, maestra. Bueno, yo cuando me llegó la noticia, me llegó el correo de la asignación, me sentí muy feliz, muy contenta, muy nerviosa, como que al principio no me creía que iba a pasar de servicio, así como atrás de un maestro, a ya ser docente titular, o sea que ya todas esas personitas estaban a cargo mío. Ya pues mi primer día pues no fue en comunidad como tal, fue en una escuela urbana y pues fue una emoción como tal porque yo fui, conocí la escuela, yo quería saber qué grado me iban a asignar para ir preparada, a lo cual me dijeron no, hasta que te presentes te vamos a dar tu grupo y en ese momento ya te quedas. Muy Entonces pues bien. yo tuve como que hacer una planificación con pues a donde me fueran a mandar. El primer día pues me sentí muy, muy emocionada, me presentaron a los niños, o sea, todo para mí fue como mucha felicidad en ese momento. Yo me sentía muy, muy a gusto, aparte de que estaba súper cerca de mi casa. Ya fue muy diferente cuando me mandan aquí a comunidad, porque yo estaba lejos. Fue más que nada un reto para mí enfrentar el cambio que me estaban dando, pero ¿Y dentro de lo que cabe, cuál fue feliz. esa parte, ese cambio, ya sabemos de lo urbano a lo comunitario? ¿Cuál fue tu reacción ya con los niños? Mm, Mi reacción ¿Es ya con... diferente? No, sigue sintiendo ese entusiasmo sigue, Ok, en muchas urbano gracias. que en rural. Nada más que pues la diferencia es que pues sí hay ciertos sentimientos encontrados, pues diferentes cosas, lejos de casa, pero el trato con los niños y el trabajo sigue siendo igual y el mismo entusiasmo. Ok, ¿y con los padres de familia? Son diferentes, ahí sí puedo decir que es muy diferente. En urbano, como que cada papá está en sus cosas, en sus trabajos y demás, y aquí en comunidad son más participativos, Ok, se integran aún más que en claro. Sí, que en muchas una urbana, gracias. ¿verdad? Sí. Gracias, maestra Cielo. El maestro Darío Vázquez, le doy la palabra para estas preguntas que también le comenté a la maestra. Ok, sí, mire, en lo particular, eh, primero pues el nombramiento, pues yo más o menos ya sabía, ¿no? Que cuando vi mi puntaje, pues dije, más o menos me toca septiembre, octubre.
Y pues bueno, llega y no sé qué tan común sea, pero el día que me toca ir a Jalapa, pues estaba tomada la SEP. No sé qué tan común sea, ¿no? Pero me toca y pues mi nombramiento, bueno, mi llamada era a las 10 de la mañana y terminé recibiéndolo casi a las 8 de la noche. Viajé, fueron situaciones, ¿no? Que a lo mejor uno no se espera, pero pues bueno, sale, ¿no? Ya dentro del grupo, pues en las tres experiencias que me han tocado, quizás la primera fue la más desafiante, porque pues aunque estaba aquí a 20 minutos de donde yo vivo, pues sí era, como comentan quizás los maestros, ¿no? O los maestros ahorita que comentan, esa situación de estar a cargo, porque pues no es lo mismo de estar en servicio y que tener a lo mejor alguna maestra, algún directivo que pues te apoye, a que ya estás tú solo, ¿no? Con los niños en lo general. Siempre a veces pues en diferentes casos pues dicen, no, pues venía tal maestra y pues así trabajaban y pues eso uno se intenta acomodar, ¿no? O adecuar en cuestión de los niños. En cuestión de los padres, pues sí, tal cual, sí se ha notado mucho eso. Por ejemplo, aquí en el lugar donde yo resido, bueno, de donde yo soy, de Nogales, sí, a lo mejor los papás un poquito más dedicados pues, a la parte del trabajo, a la parte de que pues lo dejan con el maestro y pues a lo mejor en algunos eventos era un poquito difícil su participación. Pero en las otras dos lugares que me ha tocado, en Vigas y en Playa, las mamás y los papás muy participativos, algo que pues bueno, no había comentado. Yo soy maestro de nivel preescolar, entonces en lo particular, quizás con los papás tenía a veces ese reto, ¿no? Esa situación del tabú que se toca con el varón, no es tan común y pues siempre Sí, es un poquito el inicio, el trabajar, el sentar las bases, porque pues a lo mejor siempre con una maestra en nivel preescolar, pues siempre es un poquito más acorde, ¿no? Se sobreentiende. Ya con un varón a veces es un poco difícil y pues siempre es el diálogo, el diálogo, el diálogo, el diálogo. Y pues no le voy a mentir, quizás ahorita este ciclo, último ciclo que me tocó, pues sí, el trabajo con los papás en eventos puntualmente, Día del Niño, de la Mamá, la primavera, Día de Reyes, diferentes actividades. Tanto ellos participaron como yo me sentí muy a gusto y siento que eso es lo mejor para pues, lograr un trabajo en idóneo, equipo. Sí, exactamente, para sí, los niños, los papás, la comunidad, la escuela. claro. Muchas gracias, maestro. La Gracias. maestra Dulce María. Bueno, hablando sobre el cambio que hay pues, dentro de la comunidad en la que yo llegué. Pues sí, está un poco alejada de donde yo estoy radicando. Yo radico en Martínez de la Torre y me mandaron a una comunidad que está a 3 o 4 horas de viaje más o menos. Entonces, pues yo me tengo que quedar en una comunidad que está antes de llegar a la escuela. Y pues en mi caso, mi supervisor fue a presentarme con las mamás, hicieron una comida también para recibirme. Y pues al principio como que sí había esa comunicación positiva con las madres de familia, con los niños también hubo una respuesta positiva. Yo sentí que había pues muchos cambios para ellos porque antes de mí habían pasado ya otras dos maestras, entonces pues sí estaban un poco desfasados o desnivelados en cuanto a su aprendizaje. Pero pues sí, de alguna manera con el apoyo del colectivo unitario en el que llegué, pues estuve resolviendo mis dudas porque pues yo había llegado con la idea de que pues a lo mejor me iba a tocar alguna escuela completa, pero pues me asignaron una unitaria y pues el modelo de hacer las planeaciones y todo eso pues es muy diferente a lo que pues ya habíamos visto dentro de del plan de estudios de la universidad, pero pues sí agradezco demasiado al colectivo en el que llegué porque pues ellos fueron los que me ayudaron y aparte de eso, ahorita que me asignaron una plaza, también me asignaron a una maestra para tutorías y pues también con ella teníamos algunas dudas y las resolvíamos con ella. Y pues dentro de lo que cabe, sí me he llegado a adaptar dentro de este cambio tan radical con una escuela unigrado. Y pues yo siento que
Bueno, ahorita como soy de nuevo ingreso, creo que hay reasignaciones, pero pues a mí no me molestaría en lo personal seguir estudiando, dando clases en una escuela unitaria, porque pues siento que es una experiencia muy bonita, porque nunca me hubiera imaginado que iba yo a llegar a un lugar que está pues muy lejos de en donde yo radico. Y pues es bonito adquirir nuevas experiencias. Siento que es algo que dentro de mi carrera magisterial, pues sí voy a llevar dentro de mi corazón porque es mi primer grupo, mi primera escuela. Y me agradó mucho que me hayan recibido de una manera positiva y pues solamente sería seguir trabajando pues mano a mano con los padres de familia. Así es, maestra, muchas gracias. Solo una pregunta. ¿Se encuentra en Zoom la maestra Gladys Estrella Bolaños Negrete? No sé quién me puede ayudar por ahí. No, creo que no. Muchas gracias. Le doy la palabra al maestro Raimundo Sánchez González. Sí, retomamos la pregunta, maestra, era sobre qué sentimos So- en ¿Qué la primera sintieron al recibir el sesión. nombramiento? ¿Cómo fue su primer día de clases? ¿Qué les sorprendió de la escuela, de la comunidad? Bueno, yo creo que aquí es importante mencionar, maestra, que pues yo sentí mucha felicidad y tranquilidad porque estuve muy cerca de casa. Porque de ahí en fuera en el trabajo con los niños, ya había estado frente al grupo 2 años antes en lo que es CONAFE. Yo estuve, como instructor, comunitario en el ciclo escolar 19-20 y 20-21. En la pandemia me tocó, todo lo que es este movimiento. Entonces, ahí en la práctica realmente aprendí mucho. Ya después, conforme fui avanzando, porque fue a la par de ingresar a CONAFE e ingresar a la licenciatura en educación básica, en el 19, entonces, conforme fui aprendiendo esas cuestiones de la labor docente en CONAFE en la práctica, también las fui, entendiendo más adelante en lo que es en la teoría en la licenciatura. Entonces, si menciono algo sobre mis primeros acercamientos en CONAFE, en comunidades, realmente es un tema desafiante, porque en las comunidades es difícil el acceso, es difícil la infraestructura de la escuela, es difícil el rezago que existe. Son muchas cosas difíciles y realmente el primer día de clases no di clases, fue en agosto del 2019 porque fue cuando se hace las reuniones para asignar a quién va a ser el presidente de la asociación de padres y así. Entonces, el segundo día que ya estuve en esa comunidad, pues sí fue un tema complicado porque pues empezaron los niños a preguntar, ¿qué vamos a hacer, maestro? ¿Qué libreta saco? ¿Qué libro? Y entonces, por más que tengamos sesiones de tutoría en ese entonces con el modelo que estaba en CONAFE, en la práctica ya es difícil. Es difícil porque son los primeros acercamientos. Uno vaya en blanco, a esa hora se olvida hasta cómo es la suma y la resta. Pero entonces, conforme fueron pasando los días, y conforme fui avanzando en la licenciatura, pues ya ahí voy, alineando teoría con práctica. Entonces, conforme fui aprendiendo teorías de aprendizaje, ok, entonces los alumnos necesitan que se le hable de esta forma, los alumnos necesitan que se trabaje de esta manera. En CONAFE se trabaja mucho el trabajo colaborativo, entonces esas teorías de aprendizaje en las estrategias de enseñanza colaborativa fueron lo que se esperaba para que pudiera realizar la labor. Entonces, ya aquí en el 2023, en Coapan, en la primaria, pues fue un día muy agradable. Conocí a los niños, o sea, realmente ya sabía más o menos cómo podría trabajar con los niños, porque primero los conocí, quiénes son, cómo se llaman, quiénes viven en su casa, para saber en qué contexto me estoy enfrentando, si a lo mejor hay papás ausentes, si vivo con la abuela, si no sé. Así es. Entonces, todo ello, mi primer día como ya plaza estatal de Veracruz, pues fue un día muy agradable, ya desde ahí empecé, me tocó el tercer grado cuando llegué y pues sí, fue casi todo el ciclo escolar lo que estuve con esos niños y realmente fue un trabajo muy agradable. En medida de lo posible estuve también en ese momento mediando mi tarea
porque en ese entonces ya estaba en la maestría también, aquí igual de la UPB, y de igual forma todo se fue acoplando una cosa con otra y se logró, o sea, lo logré aprender mucho más también en ese primer año ya como docente titular. Es cuanto, Muchas maestro, muchas gracias. gracias, mucha experiencia, maestro. Yo tengo una pregunta que hacerte. ¿Cuánto tiempo te prepararon para llegar a CONAFE, para ser un instructor, un maestro de CONAFE? En ese entonces del ciclo escolar 19-20, recuerdo que habían sido, bueno, se esperaban 6 semanas, pero una se canceló por diversas cuestiones, entonces nada más fueron 5 semanas de tutoría, de, de, Un ¿cómo curso, se llama? ¿no? Sí, sí, de fase fase inicial se Intensiva. llama. Ah, muy Ajá. bien. Entonces fueron 5 semanas en donde apenas tocamos unos pocos temas de teoría educativa y lo demás fue casi puros contenidos en el modelo que en ese entonces estaba el aprendizaje basado en la colaboración y el diálogo. Entonces fueron Muy bien. 5 semanas, maestra, ahí, en formación. Muy bien, muchas gracias. Le damos la palabra a la maestra Ana Victoria. Tiene levantada la mano. Maestra Ana, adelante. Ya. Gracias. Sí. Retomando la pregunta que sentí, me sentí, bueno, primero que nada, pues mm, fue mi primera vez que presenté examen para OSICAM. La verdad no estaba en mis planes. Yo estudié la licenciatura en Educación Básica en UPB Mendoza porque pues es la licenciatura más completa. Yo tenía ya la carrera de pedagogía, sin en cambio, pues para estar dando clases frente a grupo en nivel preescolar, pues nos pedían lo que era un diplomado en competencias de nivel preescolar y cada determinado tiempo lo teníamos que estar renovando. Entonces, opté por estudiar la licenciatura en educación básica porque es la más completa, con esa no nos iban a pedir el diplomado. Y en mis planes realmente no estaba el presentar el examen para plaza. Sin en cambio, pues maestros, compañeros, familia me animaban a hacerlo y gracias a Dios, pues en el primer intento yo quedé. A mí me tocó la asignación de plaza en diciembre y tuve todavía un lapso de tiempo para seguir pensándolo. En enero nos dan a nosotros la orden de presentación y pues dije, pues sí, vamos, ¿no? Me sentí muy orgullosa de quién soy, de dónde vengo, de ser egresada de UPB, de mi familia también, porque me apoyaron muchísimo en este proceso. Yo ya hice mi basificación ahorita en julio, a principios de julio hice mi basificación y pues sí, es un gran reto de cambiar de tu zona de confort, de tu contexto a otro. Yo estoy ahorita impartiendo clases en una comunidad que se llama La Jaruchita del municipio de Jesús Carranza. Igual es difícil pues el ir a casa, estoy casi a 5 horas y media de mi casa. Cada mes iba yo a mi casa hasta ahorita. Igual, pues le sufrimos por el pago porque no a todos nos pagaron al mismo tiempo, a algunos que entraron a la misma fecha que yo les pagaron a los 2 meses, a mí me pagaron a los 5 meses. Sin en cambio, pues no tiré la toalla. Yo, gracias a Dios, estoy rodeada de personas que me siguen animando, me animaban a seguir adelante, a no dejar esto a un lado. Eh, pues así como tal un sueño no era tanto porque yo ya era maestra, yo tenía yo ya un trabajo entre comillas estable, y cambiar todo eso, decidir renunciar a eso para venir acá, pues sí fue igual un gran reto. Dejar familia, dejar amistades, el trabajo y demás, pues sí fue algo difícil. Sin en cambio no fue imposible y pues yo venía preparada, o sea, la verdad yo sabía que venía yo a demostrarles quién era, tanto en supervisión como a los padres, como a los alumnos, y sobre todo dejar una bonita experiencia a los niños, ¿no? Porque yo sé que la mayoría de las comunidades, los maestros están de paso porque están buscando el acercarse a sus hogares. Nada más están lo que son 6 meses, un ciclo escolar y cambian. Y a mí me tocó igual una comunidad en la que la mayoría, o sea, en un año están 3 o 4 maestros a lo mucho. Y luego son interinos por lo mismo de que no les gustan estar en las comunidades.
Y pues la verdad es que me he aprendido mucho, he aplicado muchos conocimientos que nos transmitieron los maestros en la escuela, en la universidad. Y sí, o sea, venía yo con esa grabación en mi cabeza de varios maestros que me tocaron en UPB, en donde decían, se van a enfrentar a algo diferente. Tú tienes que ir preparada porque ahí ya no va a haber maestro de educación física, tú vas a hacer todo. Y sí, yo soy unitaria, me tocó ser maestra de educación física, maestra de arte para poner bailes, me tocó ser directora, me tocó ser intendente, todo me tocó ser. Una pregunta, Pero ya, maestra. gracias a Dios, veníamos preparados. Una pregunta, maestra. ¿Estabas preparada cuando saliste de la UPB ingresar a esta escuela ya como docente? ¿Tú estabas preparada totalmente? ¿Cómo lo Sí, enfrentaste? sí, yo siento, bueno, al menos yo sí. No sé, como que me caracterizo mucho por ser más que nada preguntona igual, porque decía yo, pero ¿cómo? O sea, los maestros nos compartían sus experiencias porque pues ya estaban frente a grupo en escuelas comunitarias y las materias que tuvimos, las experiencias formativas que tuvimos, también han sido de mucha ayuda en cuestión de los contextos, ¿no? Porque nos enfrentamos también del sector privado, por ejemplo, yo que era maestra de un sector privado en el que siempre te respaldaban un documento que firman antes de que ingrese un alumno y te amparan legalmente y demás, a un sector público en el que ya realmente estás tú sola frente a todos esos detalles que luego salen de padres de familia y demás. Entonces, pues sí, tienes que tener esa noción, la noción que nos han dado en la escritura, tienes que tener esos conocimientos ya bien cimentados, qué vas a hacer al enfrentarte a tales situaciones y demás. Y al menos a mí sí me ha ayudado mucho. Yo Gracias, recuerdo maestra. una de las materias que nos ayudaron, vimos artículos, vimos también las leyes que nos pueden amparar, que nos pueden ayudar ante situaciones diversas que pueden presentarse en el aula y cómo también abordar a los padres de familia, porque también es un reto, o sea, estamos ante padres que luego son muy exigentes en cuestión de la educación de sus hijos. Al menos yo me enfrento a que tienen ese pensamiento de que en la escuela se educa y no es así, Claro, o sea, se educa en su casa, más bien en cambio nosotros reforzamos valores, principios y seguimos en la demás. escuela, ¿verdad? Muchas gracias, Sí, maestra. Gracias. ¿Alguna pregunta de aquí del público o a distancia en Zoom conforme a estas preguntas que les hemos realizado a nuestros panelistas egresados? ¿Alguna pregunta, maestros? Sí, le doy el micrófono a la maestra. Bueno, primero, buenas tardes. Soy del Centro Regional Coatepec. Mi pregunta es para quien decida contestarla, ya sea la alumna egresada que está aquí con nosotros o para cualquier alumno que esté en Zoom. ¿Cuál fue el principal reto que enfrentaron em, al estar frente al aula? El principal el primer principal reto que enfrentaron al estar frente al aula, que ustedes creen que no les dio la licenciatura que estudiaron en nuestra institución, que a lo mejor creen que nos hace falta integrar en nuestra licenciatura y que sería de gran utilidad para los aprendientes que siguen en nuestra institución. Gracias, maestra. ¿Alguno de nuestros panelistas en Zoom o aquí con la maestra Mariana? Bueno, yo creo que de los primeros retos que yo identifico y creo que el principal es la planeación para multigrado, porque si bien es cierto que el programa de la universidad, bueno, en este caso de Jalapa, integra y se ve como tal la planeación, pero se trabaja para unigrado, para un grado. Y entonces cuando uno llega a la práctica y te dicen, te toca trabajar con 2 grados, con 3 grados, con 4 o con los 6, dices, ¿cómo voy a trabajar con todos los grados si yo solo sé trabajar con uno? ¿Y O sea, a cómo mí me le enseñó. hiciste, maestra? Cuéntanos. Bueno, en ese caso, la supervisión
que es la de Chiconquiaco, nos ofreció bastante apoyo porque no era la única que tenía como ese reto, ¿no? Fueron varios maestros que entramos y teníamos esa cuestión y principalmente nos ofrecieron talleres, ¿no? Nos ofrecieron documentos teóricos donde se habla que la planeación multigrado parte de documentos oficiales como el de la OCM, que es un documento que integra pues todos los contenidos y tal. Y también, pues, partir de esto de lo común a lo diferenciado, ¿no? Como de un tema en común vas a trabajar con los 6 grados o con los 3 grados que tienes y también atender esta diversidad que a veces hay en las aulas, ¿no? Porque yo recuerdo el primer año, que fue hace un año, me tocó un niño que es hipoacúsico. Y entonces dices, ¿cómo voy a trabajar con él si no me puedo comunicar con él? Y dices, pues la universidad no me preparó para esto, ¿no? O sea, sí, sí, yo sabía que existe la diversidad en el aula, pero yo la veía lejana. Entonces, cuando llego a la escuela y digo, ay, ya me toca a mí, pues ni modo hay que buscarle, ¿no? Incluso con maestros de la universidad con los que todavía tenía comunicación, así como de, oye, ¿cómo leo aquí, no? Y me fueron orientando un poco. Entonces, yo creo que esa parte, digamos que personalmente siento que me faltó a mí en mi formación, que lo tiene la universidad, pero quizás reforzar un poco más en esos contextos, porque Veracruz, nuestro estado, tiene muchísimas escuelas multigrado. Y entonces en algún momento yo creo que a varios maestros nos toca pasar por escuelas multigrados, aunque después terminemos en completas, ¿no? Muchas gracias, maestra. Aquí mismo te pregunto, si pudieras proponer un taller, ¿cuál sería, maestra? A un espacio curricular. Un taller, pues yo creo que justo eso, que hable sobre la educación multigrado, sobre qué significa, sobre cómo trabajar, cómo integrar estrategias que atiendan a esta diversidad. Alumnos que a veces tienes alumnos que son de grados de primaria alta y que todavía no saben leer y cómo vas a trabajar con ellos y el otro ya te lee, ya te recita y ya va de acuerdo a pues a sus contenidos, ¿no? Entonces creo que un taller que vaya justo de la mano con eso. Muchas gracias, maestra. Le doy la palabra a la maestra Laura Elena Mendoza, directora del centro. Adelante, Buenas maestra. tardes. Soy Laura Elena Pérez Medellín, maestra, a las órdenes de todos. Disculpe, gracias. Quiero felicitar a todos los compañeros exalumnos que los diferentes centros regionales están ahorita pues conversando con nosotros y haciéndonos llegar todas esas vastas experiencias. Y quiero de manera muy particular felicitar a mis 3 exalumnos que se encuentran en el panel, porque curiosamente los 3 aceptaron irse bastante lejos de sus lugares de origen. Sé que algunos incluso tienen que transitar con lancha, luego con bestia, para llegar a los lugares en donde están o han trabajado. Yo escuchaba al compañero Raimundo Sánchez hablar de esa relación tan importante que debe existir entre el maestro y la comunidad. Y en relación a ello, yo quiero preguntarles a quien quiera responder la pregunta, ¿de qué estrategias se han servido o basado para poder tener esa integración con las comunidades, no solo de padres de familia, sino con las comunidades en general, para poder coadyuvar en la integración de una manera a la comunidad, puedan apoyarles en gestiones múltiples? De hecho, desde las aulas siempre les hemos comentado a nuestros alumnos que el maestro es un factor de cambio social. En esa tesitura yo quisiera que comenten cuáles son por lo menos una estrategia de cada uno para poder inferir con la comunidad. Sin más preámbulos, los felicito a todos y felicito ahorita al grupo base de nuestras células, porque creo que esta primera oportunidad de tener contacto con nuestros exitosos exalumnos, porque no hay de otra forma de llamarlos, exitosos exalumnos que nos llenan el pecho y el alma de alegría, de entusiasmo y de gratitud, porque están desempeñando muy bien en los lugares donde están. Yo recuerdo, y no digo nombres, que anteriormente en gestiones atrás decían que nuestros alumnos
no aprobaban el examen y que no conseguían plaza. ¿Cómo, canijos? No. Ahí está la Sí, prueba. Su gracias. discurso, la forma de hablar, las cosas que ellos dicen, de verdad nos llenan de su entusiasmo para seguir formando a los formadores que están todavía en las aulas. Un gran abrazo y ahí está la pregunta. Muchas gracias, maestra. ¿A quién de nuestros panelistas quiere contestar? Raimundo, maestro Raimundo, adelante. Sí, muchas gracias primero por las felicitaciones, directora Laura. Bueno, contestando esa pregunta de qué estrategias nos podemos servir para trabajar, ahora sí que en comunidad, en lo que se refiere en la comunidad educativa en general. Ahí menciono mucho lo de CONAFE porque es donde realmente aprendí muchísimo. Entonces, en CONAFE, por lo regular, siempre hay talleres en comunidad, tanto como hablar de salud, hablar de educación, hablar de seguridad. Entonces, ese era nuestro pan de cada mes, casi era llevar a cabo una reunión con la comunidad, hablarles hasta del dengue, ¿no? Entonces, yo pienso que esas estrategias de hablar con las personas, de llegar a ellos, de ocuparnos, en servirse de algún tema para dárselos a ellos, para comentarlo, para que ellos vean que nosotros estamos al pendiente de la comunidad. Yo creo que eso es lo más importante. Ahora, ya ahorita en mi plaza de primaria, he propuesto varias veces en el colectivo que pues hasta ahorita no se me ha dado la oportunidad de que se lleve a cabo, ¿no? Pero hay estrategias, por ejemplo, la de pentacuentos, no sé si a nivel estado por ahí la ubican, y entonces esa estrategia se supone que ya no se llevaba a cabo, ya no se iba a llevar a cabo en los siguientes ciclos escolares, pero pues yo siempre he estado pensando que son estrategias que deberían de ser permanentes en las escuelas, que los papás vayan y vean a los niños cómo se desenvuelven, cómo leen, cómo se expresan, asimismo jornadas de había otra estrategia como cuentacuentos, no recuerdo su nombre, pero era de exponer algo que los niños hablaban sobre un tema. También jornadas de matemáticas, donde se le invite a la comunidad a ser parte de a lo mejor de alguna venta que hagan los niños, de que hagan algo conforme a contenidos. Entonces, en esa estrategia de invitar a los papás a estar de lleno en la escuela, a estar escuchando cómo los niños están aprendiendo, yo creo que esa es la parte importante en el cual nos podemos llevar en una convivencia con los papás y que sea fructífera, principalmente para los alumnos, principalmente para que le tomen también importancia, porque pues la realidad es dura, vaya, en el sentido de que muchas veces los niños están acá la escuela y acá la familia, entonces está muy desapartado esos dos temas y pues los maestros somos los que estamos en medio y no sabemos de qué manera juntarlos porque a veces no hay la apertura por parte de las autoridades o no hay la apertura por parte del mismo colectivo. Entonces yo creo que en esa unidad, en esa convivencia, deberíamos de enfocarnos para atenderlo y también sería cuestión de tomar como un punto importante, como algún taller en una siguiente licenciatura, lo que es la convivencia, lo que es la educación, a lo mejor hasta socioemocional, para llevarla a cabo con los niños, con los papás. Entonces, eso es lo que puedo comentar. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, maestro. Le damos la palabra igual con esta pregunta a otra pregunta de aquí del público. Buenas tardes nuevamente. Em, Durante todo el tránsito por esta licenciatura en la que ustedes se formaron, tuvieron experiencias formativas que se vinculan concretamente con cuestiones de observación, de análisis, digamos, de las realidades educativas. De manera gradual, poco a poco, ustedes van justo así observando, interpretando, bueno, esa es la intención, desde un enfoque etnográfico. ¿Cuánta importancia pudo tener en su proceso este tipo de metodología, digamos, en su formación?
cuando llegan a la comunidad pueden reconocer la utilidad de este acercamiento a través de un diario de campo, a través de esto que es justamente poder observar, conocer no solamente el espacio áulico, sino justamente todo lo que rodea al ámbito escolar, digamos, ¿no? Para nosotros sería muy importante saber cuánto pudo servir este acercamiento o esta intención de acercamiento a través de desde el primer momento que les fue sugerido, entiendo, porque así está puesto, digamos, en la malla curricular, esta posibilidad de ver las realidades desde un enfoque etnográfico. ¿Quién nos responde a esta pregunta? La maestra Mariana, que la tenemos aquí cerquita. Y de ahí de Zoom, ¿quién nos puede apoyar contestando? Ok. Ana Victoria. Adelante, maestra Ana Victoria. Luis Darío. Sí, Gracias. pues a mí me sirvió mucho todo esto de pues, hacer la investigación del contexto, de cómo está rodeada la comunidad y demás, pues para conocerla, ¿no? Y sobre todo para poder pues abordar a los padres de familia y no errar en cuestión de pues la comunicación que íbamos a tener, la cercanía que teníamos que tener sobre todo y poder recibir el apoyo que necesitaba yo para sus niños, ¿no? Entonces, pues sí, tenía yo que aplicar mis conocimientos de seminario en realizar toda mi investigación de la escuela, de mi contexto y demás. La verdad, yo entré a esta escuela y no tenían elaborado nada de inicio de ciclo escolar que nos piden en supervisión. Y en supervisión era, pues me tienes que entregar tales cosas. Y yo le decía, bueno, pero la maestra dejó las cosas. Me decía, no, pues búscalo. Y pues yo no encontré nada y lo tuve que iniciar de cero. A pesar de que entré en enero, tuve que iniciar todo desde el principio. Mi PEMSE, mi programa, mi plan analítico, y todo eso, todo, la documentación que pedían desde el inicio del ciclo escolar la tuve que a realizar yo. Entonces, para poder hacer mi PEMSE, pues sí apliqué mi tipo seminario de investigación. Entonces, pues sí tuve que investigar lo de la comunidad, tuve que ver de qué está rodeada, costumbres, tradiciones, cómo estaba formada la comunidad escolar. También tienen el programa de La escuela es nuestra y también teníamos que ver cómo estaba conformada la escuela y qué necesidades tenía y demás. Entonces yo creo que sí es muy importante, al menos yo sí lo apliqué, yo sí supe aplicar mis aprendizajes que me dieron mis maestros en UPB para poder realizar todo mi trabajo. Y pues sí es de utilidad, la verdad es que sí es de utilidad. Yo creo que ya también es algo de manera personal de cómo lo aplicamos cada uno de los alumnos, ¿no? O bueno, ya maestros egresados. Claro, maestra. Muchas gracias. Maestro Darío, adelante. Bueno, en lo particular, ahorita que mencionaba la maestra de la parte etnográfica, considero que, pues bueno, en esa parte, siempre desde un inicio, en mi caso, pues, cuando llegué, pues pregunté la situación de cómo había estado, ¿no? Con la maestra anterior. Y para mi buena suerte, pues la maestra estaba dentro de la misma zona escolar. Entonces, pues, por ahí pude platicar algunas situaciones, ¿no? Y ya con base en ello, pues obviamente fui con mi, yo decir, no puedo decir que es mi colectiva, pero yo lo llamo de esa forma, es con mis madres de familia. Creo que pues es algo muy bueno y que pues en lo particular siempre cuando nos tocaban ir a clases de observación prácticas, los maestros, nuestros directivos en UPB siempre nos decían esta parte, ¿no? Siempre vayan con aras de aprender, con las manos, con los brazos abiertos.
no vayan con aras de que uno es maestro y es el que tiene que imponer y no, no, no. Entonces, por ese lado siento que en mi caso me ayuda muchísimo que cuando llegué, pues la misma comunidad me arropó en ese lado y me ayudó muchísimo cuando eran cuestiones, pues, de actividades, de eventos en las cuales, pues, les preguntaba esa situación, ¿no? De que, no sé, tal día, vamos a ver lo de la graduación, por así decirlo, ¿no? Ustedes que ya tienen planeado propuesto. Y ya yo lo acordaba y platicaba con supervisión y pues nos poníamos de acuerdo para actividades que tenían que ver ese conjunto, ¿no? Y considero que esa parte facilita mucho en cuestión no solamente de la parte etnográfica, sino de la parte práctica, de la parte teórica, de la parte emocional, de la parte en general, el hecho de que uno quizás, o en mi caso, ¿no? En cuestión de varios compañeros, que la parte de estar en comunidad nos ayuda muchísimo para desenvolvernos mejor nosotros mismos y para desenvolver mejor las actividades con nuestros alumnos y pues también el trato y el diálogo con los padres y madres de familia. Muchas gracias, maestro. ¿Algún panelista quiere participar con esta pregunta? Aquí la maestra Mariana, gracias. Bueno. Bueno, lo que preguntaba la maestra aquí, ¿qué tan útil es la parte de etnografía para nosotros ya en la práctica? Yo creo que principalmente en el programa de la licenciatura está de manera implícita que como aprendientes desarrollemos estas técnicas de observación, ¿no? Llegas a un lugar y yo recuerdo perfectamente cuando era practicante que iba a hacer pues prácticas o ya el servicio social y decía pues mi diario y yo quería escribir todo lo que veía. Pero bueno, ya sobre la marcha en las clases y con los mediadores te van explicando, ¿no? Que tienes que aprender a visualizar, ¿no? A captar como elementos muy claves de qué quieres rescatar. O sea, qué estás observando, qué es lo importante de la situación que estás percibiendo, ¿no? Y creo que para mí estas técnicas o estas habilidades que desarrollé en la licenciatura me han ayudado de una manera pues muy útil porque también llevamos diario de campo en la práctica, ¿no? Perdón, ay, se me olvidó cómo se llama. Va registrando situaciones y entonces dices, bueno, sucedió esto, tienes que rescatar como puntos claves de pasó esto y esto y esto, se va a hacer esto, ¿no? O a veces las actas que se levantan y yo creo que también son una forma pues de aplicar el conocimiento que uno aprende con la etnografía que nos enseñan en la universidad. Gracias, maestra. Le doy la palabra también aquí al público, a la maestra Diana. Gracias. Ahí, Listo. a ver, me Gracias. pongo aquí. Bueno, primero que nada, muchas gracias a los nuevos maestros. Muchas felicidades. Miren, mi pregunta es muy curiosilla. Este, sí, sí, muy desde la curiosidad legítima. Yo trabajé como maestra rural, no más que facilitando en talleres artesanales herramientas de innovación. Entonces trabajé con muchas tejedoras de telar de cintura y cosas así. Y es una de las etapas que más me ha gustado en la vida. Me sentí muy feliz de ir en pueblito de pueblito en el estado conociendo. Y ahí yo me di cuenta que había algo muy importante, porque obviamente yo llegaba a trabajar con una población que es desfavorecida en el sentido de que son mujeres y como que decían, bueno, sí, las mujeres son tejedoras y qué padre, pero siempre lo tienen que hacer en sus ratos libres, ¿no? No es como que pueden faltar a dar el lonche, no es como, o sea, como que hay otras prioridades en las comunidades. Y a mí me llevó un tiempo ir conociendo esas prioridades y haciendo un espacio para la educación para una población que muchas veces no se pensaba que fuera importante que recibiera esa educación. A mí me parece que en la población de los niños también a veces suceden estas cosas, como que los papás tienen mucho esta idea de justifícame por qué mi niño tiene que venir a la escuela, ¿no? O qué es lo padre que está pasando en la escuela. O si está viniendo aquí y yo estoy haciendo el esfuerzo de que venga, realmente eso para qué nos sirve en la comunidad, ¿no? Y yo creo que son preguntas legítimas que no tendríamos que obviar. O sea, yo decía, no, sí, o sea, tiene que haber una justificación, ¿eh? No nada más es porque a mí me mandaron a dar clases. Entonces, dentro de estas ideas, yo me fui dando cuenta que en las comunidades, y sobre todo se los pregunto porque todos están trabajando en comunidades, hay algo intangible, algo que no podemos ver,
pero que pareciera que es como el cemento que va uniendo los ladrillos en una comunidad y que es como todo el material cultural que existe, ¿no? ¿Qué es cultura? Pues lo que viene de las tradiciones, las fiestas, los componentes religiosos, este, inclusive la geografía, ¿no? Dicta la cultura gastronómica, qué recursos hay, qué se come, por qué se come, en qué fiesta patronal, etcétera. Entonces creo que esa parte cultural es una herramienta tanto para incorporarse uno a la cultura como para también entender ellos de dónde vienen, ¿no? Y nosotros poder facilitar mejor conocimiento y no sea tan ajeno, ¿no? Entonces, desde ese lugar yo les quería preguntar si ustedes han observado estas prácticas culturales como algo importante dentro de su práctica integrar o simplemente las ven como algo periférico o qué pasa para ustedes con las prácticas culturales desde la docencia en las comunidades y que sean como muy honestos, ¿no? O sea, si realmente es de, no, la verdad es que a mí ni me importan, está padrísimo también, ¿no? Es una duda muy legítima que yo tengo y les agradecería si me la pueden contestar. Gracias, maestra Diana. ¿Quién nos puede contestar a la maestra? Adelante. Maestro Darío. Adelante, maestro. Bueno, me causó un poco de curiosidad ahorita la forma, ¿no? Como lo comentaba la maestra. Y en lo particular, pues bueno, la zona donde estoy yo, primero es de mucho calor. eh, entonces, pues, de ahí en fuera, pues lo que es la piña, el limón, ¿qué otra cosa? Ahorita no me acuerdo bien como tal, a veces la naranja un poquito, no tanto. Pero entonces, platicando como tal con un maestro que me tocaba viajar cuando me llevaba a comunidad, él es de primaria y me comentaba esa situación. Dice, yo ya sé que en los meses de, no sé, marzo, abril, mi asistencia baja. ¿Por qué baja? Porque los niños de primaria se los llevan a piscar limón y ahí es una situación que ya no es costumbre, son usos y costumbres de la zona, ¿no? Y a veces, tanto es por economía como es por formas de trabajo, que uno como tal no tiene la noción estando en ciudad o estando quizás en otros lugares, ¿no? Y a mí en lo particular, por ejemplo, ahorita me causaba un poquito de curiosidad, incluso de risa quizás para mí mismo, porque, por ejemplo, yo cuando llegué a mi comunidad, este, por ahí de diciembre, noviembre, me dicen las mamás, dice, profe, les vamos a llevar unas chancletas. Yo en mi vida había escuchado esa palabra. Y ya después platicando, pues es lo que nosotros conocemos como tamal. Entonces, son situaciones que a veces uno, uno parece cuestiones de nada, pero se va integrando, ¿no? Con la misma sociedad y se va dando cuenta de esas situaciones, ¿no? Otra situación, quizás en mi comunidad hay dos, quizás no tiene tanto que ver, o quizás sí, en cuestión de creencia, de religión, hay dos, la ciudad se divide en dos, llamémoslo así. Cada una celebra su fiesta patronal. Entonces, unas es en diciembre, otras es en septiembre, y cada una tiene sus formas de llevarlas a cabo, tanto para integrar a las mamás, a veces también, muchas veces invitan a los maestros, no son eventos en la tarde, noche, ¿sabe qué, profe? Saliendo, se va porque vamos a hacer tal cosa, y no tiene que ver quizás tanto con lo educativo, ¿no? Pero pues es algo que acerca o nos acerca a nosotros a conocer la parte contextual y que con base en ello, pues a lo mejor podemos aplicar quizás alguna actividad artística, alguna actividad, dinámica con los niños para que ellos mismos mantengan esas raíces con las que fueron criados y que no se pierdan las tradiciones, sobre todo, porque muchas veces quizás nosotros los vemos o quienes ya están más en ciudad ven que esas tradiciones se van perdiendo un poquito más y es algo que pues en lo particular a mí me gustaría pues lo más posible rescatar y tenerlas vivas en diferentes actividades que pudiéramos aplicar con nuestros niños. Gracias, maestro Darío. Muchas gracias. Ana Victoria, adelante. Aquí también tenemos Ana Victoria y luego aquí del público. Gracias.
En cuestión de la, así como decía la maestra, de algo que esté aquí de costumbres, tradiciones y demás, yo veo que implica mucho también nosotros también qué costumbres y tradiciones tengamos, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí en la comunidad en la que estoy, rige mucho la Iglesia Católica y de hecho está junto de la escuela. Junto de la escuela está la Iglesia Católica y es que pues aquí todos tienen esa costumbre de pues los jueves santo, el jueves, uno le dicen jueves santo, algo así, la hora santa, algo así, los jueves es, y pues están al paso de la escuela y nos ven y eso, y la verdad pues yo no tengo esa creencia de la Iglesia Católica, sin en cambio pues respeto mucho. Y luego a veces no venían unos niños por ir a la hora santa, los días jueves. Entonces, luego al otro día les decía, ¿por qué no viniste ayer? Ah, es que fuimos a la iglesia. Y yo, ah, sí, te vi pasar, porque le digo que está acá cerca. Le decía, sí, sí, te vi pasar, pensé que estabas enfermo. No, es que tenemos que ir. Y yo, ah, sí. Y ya, entonces, pues trato de no meterme en esa situación. Otra situación que yo veo mucho acá, que acostumbran mucho, es que solamente estudian la primaria. Es muy raro quien estudie la secundaria, prepa, universidad. O sea, son muy pocos los que llegan a salir porque acá en la comunidad solamente está la primaria. Había un kinder de CONAFE, pero lo cerraron por falta de niños que no mandaban. Entonces, igual, ahorita estamos en esa situación en la primaria, porque solamente tengo 5 niños. Y de esos 5 niños, dos ya se van. Entonces, no, nos piden en supervisión que tengamos mínimo 4 para no cerrar, para que no se cierre la primaria. Ok. Pero pues también es Una pregunta, una perdón que te comunidad. interrumpa, maestra. ¿A cuánto tiempo está a la secundaria? La secundaria queda en la cabecera municipal que está como a 20 minutos o 15 mínimo. Y la verdad es que sí tienen la posibilidad de salir de la comunidad a estudiar la secundaria, pero ellos tienen ya como que ese chip en su cabeza de ya nada más la primaria y de la primaria ya se tienen que ir a trabajar con sus papás. La mayoría de acá son ganaderos y los otros niños pues son hijos de vaqueros, que son los trabajadores de los ganaderos. Entonces ya no tienen como que esa visión de llegar a estudiar algo más o ser alguien más. O sea, por ejemplo, en la zona urbana, tú le preguntas a un niño, ¿qué quiere ser de grande? Y ellos sueñan, ¿no? Con ser un doctor, un policía y así. Y aquí no, aquí yo digo, ¿y qué quieres estudiar? No, es que yo voy a trabajar. O sea, siempre es eso, ellos van a trabajar. De hecho, ya desde chiquitos tienen responsabilidades. Yo tuve que acoplarme a ser más accesible y flexible en cuestión del horario de entrada de la primaria, porque se paran a ordeñar. O sea, tengo alumnos que se paran a hacer la ordeña y ya de la ordeña se tienen que ir a la escuela. Entonces no llegan a las 8, llegan a las 8:30, o luego no llegan. También tuve un alumno que ya no llegaba porque su papá ya no le daba tiempo de traerlo. Entonces, todo eso bueno, tuve que acoplar y ser flexible, aunque no debía yo de serlo, pero lo fui porque yo no quería que dejaran de estudiar, Así porque yo es. sabía que si ponía yo más rígida, más estricta, ya no los iban a mandar. Y mi prioridad no era que no cerraran la escuela, mi prioridad era que ellos aprendieran Sí, que algo en el siguieran. tiempo. Así es. Gracias, Entonces, maestra. algo así. Ujú. Gracias. Aquí en el público tenemos la participación del maestro. Adelante. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes para todos y todas. Mi nombre es Felipe. Voy a darles un poco de contexto antes de formular la pregunta. Yo soy colombiano, estudié de una licenciatura similar en Colombia en educación básica orientada a las ciencias naturales, después una maestría y bueno, ya aquí el doctorado en México. Y en mi experiencia como maestro rural en Colombia, mm, había una situación que a mí me confrontaba continuamente y era la pertinencia de lo que enseñaba frente a la comunidad con la que estaba trabajando.
En ese sentido, mi pregunta va enfocada a si ustedes se sienten reproductores de un currículum o sienten que están creando un currículum y tienen las herramientas para generar un proceso de enseñanza pertinente a las a las necesidades comunitarias. Porque creo que hay un elemento que aparece continuamente en lo que escucho y es lo comunitario y trabajar en comunidad, que es muy distinto a trabajar en comunidades en las ciudades. Por ejemplo, en mi experiencia aquí en México, pues hay una ruralidad dispersa, pero también hay una ruralidad muy profunda. Y en esa ruralidad muy profunda cambian las dinámicas completamente y creo que ya lo han tocado en otras preguntas. Y justamente ¿hasta qué punto ustedes se sienten preparados o se sienten reproductores o creadores de un currículum con relación a las necesidades de las comunidades con las que ustedes trabajan? Muchas gracias. Gracias, maestro. Adelante, ¿algún panelista que quiera contestar aquí al maestro? Maestro Darío, ¿tiene la mano levantada? Bueno, voy a citar una parte que nos mencionan pues con la Secretaría que el currículum es un currículum vivo, llamémoslo así. ¿En qué sentido? ¿Para qué? Para que lo que comenta el maestro, ¿no? Que mm, yo en lo particular me siento como tú de productor de las actividades o de lo que nos pide como tal la nueva escuela mexicana, porque pues, está esta parte flexible, ¿no? Eh, eh, Maestro, no le escuchamos que muy ya se bien. tendría Si que ver más de puede, fondo, ¿no? ¿Por qué? Porque pues maestro, muchas veces nosotros cuando maestro queremos Darío, dar quizás las actividades o aplicar una situación, tenemos planeado, no sé, lunes, martes, miércoles, para tres actividades o una actividad dividida en 3 días. Pero de la nada nos dice supervisión, ¿sabes qué? Pues tienes que venir el martes a dejarme documentación. ¡Pum! Se corta una situación y ya no se puede ver como tal, quizás a lo mejor una actividad o una dinámica que tú tienes planeado porque se vienen juntando a otras situaciones, ¿no? Y eso es algo que quizás son dos vertientes. Una en la parte que sí, nosotros como tal lo aplicamos dentro de la parte flexible, pero otra quizás la parte documental, que es lo que a veces nos llega a saturar. Y considero que, pues bueno, ¿no? Tanto en comunidad como en ciudad, siempre la parte documental a veces es algo que nos trae un poquito a las prisas, ¿no? Y pues bueno, quizás ese sería algo puntual que me gustaría decir. Gracias. una pregunta, maestro. En contexto a lo que usted, a su respuesta, ¿cómo gestiona el tiempo para atender las necesidades académicas, administrativas y de relación con la comunidad? En la parte como tal educativa, pues siempre busco como tal de, ¿saben qué? Pues a lo mejor tal día, si tenemos actividades de 9 a 10, por así decirlo, en mi caso que es de 9 a 12, de 9 a 10, a lo mejor ponemos una actividad y después a lo mejor actividades para casa, pero siempre lo que yo busco es trabajar cosas que ya vimos. Si a lo mejor estamos abordando un tema nuevo, pues a lo mejor abordar ese tema nuevo con actividades que ya habíamos visto con anterioridad. ¿Por qué? Porque de esa forma pues no les envío como tal actividades nuevas que son a lo mejor nuevas para ellos y se les llega a dificultar. Y en cuestión de lo administrativo, pues yo me he acercado mucho como tal con amistades. Gracias a Dios, pues 2 o 3 amistades muy cercanas. Cuando recién me integré a esta parte del unitario, pues me acerqué y me dijeron, ¿sabes qué? Pues es esto, es esto, es esto y ya lo puntual, lo particular, cuando ya de plano tenía otra cuestión, pues ya iba como tal con mi supervisión, ¿no? Porque pues de una u otra forma, con amistades yo tenía quizás más la cercanía, más la seguridad de platicar y de resolverme alguna situación. Y ya cuando pues a veces me tocaba venir y platicar con algunos maestros aquí en mi lugar de origen, pues obviamente no platicaba y pues ya me daban tips y pues como que de esa forma todo lo iba integrando para que pues de una u otra forma, tanto la parte documental, que sí es un poquito a veces pesadilla, como la parte educativa pues no se afectara, porque muchas veces ese es el detalle, ¿no? Es en lo unitario o cuando uno está como director comisionado. Gracias. Gracias, maestro. Maestro Raimundo, adelante con su participación.
Sí, bueno, contestando primero la pregunta del doctor, entre el currículum que ya está y uno que estemos creando, yo pienso que ya en la práctica, es el currículum pues que ya existe, ¿no? Previamente. Lo que sí es bueno de este plan de estudio vigente que tenemos, es esa flexibilidad. ¿En qué sentido? En el que se busca que los proyectos abonen a algo que sucede en la comunidad, y atendamos un problema. Por ejemplo, hace 2 años, precisamente con mi grupo en el que llegué, hace 2 años precisamente en esa comunidad tenían un problema de basura, pues enorme, porque pues siempre la basura se quema, no pasaba algún carro, un camión de basura. Entonces, un proyecto que venía ahí en el libro de proyecto de aula era crear ladrillos ecológicos. Entonces, en botellas PET de refresco, había que meter por el orificio de donde se sirve toda la basura que por ahí se reúne en casa, bolsas, envoltorios de algo. Entonces, con un palito había que irlo presionando y realmente de mucha basura que se juntó de los niños, se crearon unos pequeños ladrillos por esa compactación. Entonces, son como estrategias que benefician a la comunidad porque atienden ese primer problema que es el problema de la basura. Entonces, el currículo nos permite crear ese tipo de estrategias en donde se busque un beneficio para la comunidad. Después de ello, esos ladrillos yo los ocupé para crear una jardinera ahí frente a mi aula. Entonces, después, nos reunimos con los niños fuera. Yo llevé la herramienta para escarbar y todo lo demás. Hicimos la parte del canal. Metimos los ladrillos, pusimos la tierra para que se hiciera ese desnivel, más alto, y sembramos unas plantas. Hasta el día de hoy, ahí van unos limones, están creciendo ya bastantes grandes. Entonces, son proyectos que los niños se acuerdan, que los niños saben cuál fue la intención, que la comunidad, a lo mejor los poquitos papás que se enteraron lo vieron y dijeron, ok, esto fue de la escuela, y esto es un tema que realmente beneficia a la escuela, puede beneficiar a lo mejor a la comunidad, a alguien que tenga algún problema, igual de basura. O sea, ese currículum que nos permite flexibilizarlo es lo mejor. Y precisamente también respondiendo a una pregunta anterior que quería contestar sobre qué más le podíamos abonar a una carrera, precisamente yo creo que es el tema de conocer currículums, anteriores. ¿En qué sentido? En el sentido de que si yo sé cómo se trabajó en un currículum del 2011, en el currículum del 2017, ahora en el currículum del 22, me permite tener más, información sobre cómo se está llevando a cabo los contenidos, de qué manera puedo, llevarlos al aula. Y eso precisamente lo aprendí en la maestría, en una experiencia que se llama Tendencias y Política Educativa. Entonces, todo ello, de conocer la historia de la educación beneficia muchísimo, muchísimo, y algo que la licenciatura en Educación Básica de UPB, no recuerdo haberlo, visto por ahí. Entonces, sería una de las experiencias que formarían parte de una siguiente licenciatura bastante, bastante agradable. Es cuanto. Gracias. Muchas gracias, maestro. Maestra Ana Victoria. Y la maestra Dulce me parece que también quería participar. Sí, bueno, referente a la pregunta que nos decía el maestro, bueno, el doctor, que estemos del todo preparados, pues no, porque cada uno tiene un contexto diferente. Nosotros íbamos ampliando ese currículum que ya está, cimentado. Sin en cambio, nosotros tenemos la posibilidad de modificarlo. O sea, lo que ahorita nos está dando mucho es que lo de la NEM es flexible y nosotros lo podemos adaptar y vincular con diferentes tipos de campos formativos y demás. Sin en cambio, pues sí, nosotros vamos formando, vamos como que armando más, más de contexto en el que nosotros nos encontramos. No es que realmente nosotros iniciemos de cero un currículum, pero siento que sí estamos capacitados y sí estamos preparados para poder llevar a cabo a la práctica ese currículum que ya está cimentado. Y sin en cambio, pues algunas veces se nos hace muy difícil el poder ampliarlo o adaptarlo a las necesidades que tienen nuestros alumnos, porque pues venimos de diferentes contextos.
y nos cuesta mucho trabajo el adaptar. Sí, sí, al principio nos cuesta trabajo adaptarnos a nuestra nueva vida, a nuestro nuevo entorno, pues más en cuestión de la educación. Yo creo que esa parte también es muy importante, que un maestro no puede hacer realmente un cambio en tan poco tiempo. Al menos yo sí me quedo con esa incertidumbre de qué más podía yo lograr con mis alumnos, porque pues ahorita con los cambios y eso no sé si todavía me quede aquí o acá o realmente siga la escuela. Sin en cambio, yo decía yo, bueno, si hubiera yo iniciado desde agosto, yo sé que hubiera hecho más cambios con ellos y tal vez los papás estuvieran mejor, o tal vez no sufrieran algunos niños, ¿no? Que realmente no se van por mí, se van porque cambian de trabajo sus papás. Pero si nosotros vamos formando ese currículum de acuerdo a las necesidades que tienen nuestros alumnos, de acuerdo a lo que nosotros vemos que ellos están en rezago o que en qué área están más, pues sí, rezagados educativamente. Pero sí, yo siento que sí estamos preparados para eso. Gracias, maestra. Adelante, maestra Dulce. Sí, bueno, retomando también el tema, en una de mis experiencias que tuve ahorita dentro de la comunidad, en respecto a algunos temas de que me tocó enseñar, en algún momento se me ocurrió tocar el tema de la equidad de género y pues sabemos que a veces dentro de las comunidades rurales, pues sí, todavía el tocar ese tema sí es algo muy difícil porque está muy marcado que las mujeres nada más se dediquen nada más a la cocina, labores del hogar, etcétera, y los hombres pues son los que son enfocados al trabajo en campo, a llevar pues el sustento del hogar. Y en unas actividades que yo apliqué con los niños, había una en la que venían diferentes actividades como lavar ropa, cocinar, lavar trastes. Y la indicación era que pues que colorearan las que correspondían al hombre y a la mujer. Pues en este caso mi propósito era que se colorearan ambos porque pues tanto hombres como mujeres pues podrían desempeñar estas actividades. Pero pues los niños eran de que no, es que maestra, pues los hombres no pueden cocinar, los hombres no pueden barrer y pues así, ¿no? Entonces, pues mi comentario era, no, pues sabes que pues sí lo puedes hacer, pero pues no aterrizaba yo todavía muy bien el hecho de que allá en una comunidad rural es diferente, ¿no? Pero conforme fue tocando el tema, se fui explicándolos, pues eran alumnos ya de 8, 9 años que todavía como que están con la disposición de aprender nuevas cosas y de poder cambiar ya también esa mentalidad, pues los niños lo fueron comprendiendo. Y después ellos me invitaban a sus casas, estaban con sus mamás, sus papás se iban a trabajar, pero ellos también, luego yo los veía que de repente ya empezaban a ayudar en sus hogares, en este caso los niños, las niñas, y o incluso también para hacer labores de limpieza dentro del aula, pues sí, luego me decían algunos alumnos, no, maestra, si quiere yo le ayudo a barrer o así, pero siento que si dentro de nuestra comunidad está al alcance poder integrar ese tipo de temas y hay la flexibilidad y que no vaya a haber algún detalle con algún papá que no le parezca o así, pues siento que sí se podría realizar, pero pues yo supongo que también puede haber casos en los que si se llegan a tomar estos temas dentro del aula, pues sí puede llegar a oídos de papás que no les parezca y sí puede haber la posibilidad de que a nosotros nos llegue a tocar un reclamo sobre esos temas. Entonces, a veces puede ser muy acertado, a veces no, pero yo siento que también depende en la manera en la que nosotros lo abordamos, porque no podemos llegar y imponer algo que quizás ellos no estén acostumbrados, porque pues ya sería casi que echarnos a la comunidad encima, porque ahí al menos es una comunidad pequeña o de 40 personas más o menos, y de esas 40 personas, 12 de esas son los niños que acuden a mi escuela. Entonces, eh, pues siento que si hay la posibilidad de incluir esto y de hacer un cambio dentro de la sociedad o bueno, dentro de la comunidad, pues sí se podría manejar.
pero pues ya también depende también de cómo llevemos la comunicación con los papás. Saben que pues voy a tomar en cuenta este tema, pues no sé si hay algún detalle que si interfieran algo en alguna creencia de ustedes, pero pues si hay la posibilidad de hacerlo y de hacer un cambio, pues adelante. Muchas gracias, maestra. Adelante, maestra. Tenemos la participación del público aquí de la maestra. Gracias. Bien, en un primer momento me gustaría darle voz a algunos comentarios del chat de Zoom. Respecto a lo que comentaba la maestra Mariana, nos complementa la maestra Fabi que el término que de momento olvidó son bitácoras y anecdotarios escolares, ¿no? Que digamos que le dan, en esta parte etnográfica, dan elementos ya para la práctica educativa. Y también la maestra Fabi comenta que entiendo que es en función de lo que comentaba la maestra Ana Victoria, que es una obligación de los padres y es un derecho de los niños y las niñas asistir a la escuela. Está en la Ley General de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Y bueno, en ese sentido me gustaría retomar esto que comenta y ver cómo en todo lo que nos han compartido nuestros exitosos egresados, comentaría la maestra Laura, em, ver cómo estas brechas están existentes en la realidad entre el plan de estudios o no entendiéndolo como currículum, pero sí como lo establecido, ¿no? Como comentaba el doctor, y la realidad educativa, también en lo que está establecido en la licenciatura en educación básica y cómo lo van concretando ya en la práctica o como comentaba la maestra Fabi, lo que está en la ley y también las realidades educativas. Y en ese sentido, me gustaría preguntarles, ya por ahí hubo una pregunta sobre los retos o qué le agregarían a la licenciatura en educación básica, pero también qué elemento o elementos consideran ustedes que es como el fuerte que tendríamos que tomar en cuenta, ¿no? Para esta nueva licenciatura, que sí les haya brindado la licenciatura en educación básica. Es una realidad que hay muchas escuelas formadoras de docentes y ustedes en la práctica o todos quienes hemos estado frente a grupo nos vamos encontrando. Colegas egresados de distintos lugares, de distintas instituciones, y también nos vamos dando cuenta de los fuertes que vamos teniendo los egresados de UPB o los egresados de a lo mejor de normales o de UPN y demás. Entonces, si es que ya han identificado esos elementos, ¿qué nos caracteriza como egresados de UPB? ¿Cuáles son nuestros fuertes o cuáles son las fortalezas de la licenciatura en educación básica que no tendríamos que perder de vista para esta nueva licenciatura que se está diseñando? En ese sentido, me gustaría también a lo mejor darle la palabra a la maestra Cielo o a la maestra Mariana, que no las hemos escuchado mucho. Y aprovecho también para darle la palabra a la doctora Patti, que también tiene una pregunta. Gracias, maestra Lore. Adelante, maestra Pati. Bueno, escuchamos primero a las preguntas de la maestra Lore. ¿Quién de nuestros panelistas? Mariana. Maestra Mariana. Bueno, con respecto a las fortalezas o la parte rescatable de la licenciatura, yo creo que tiene muchas y no es porque me formé con ese programa, pero sí hacíamos la comparativa con algunos maestros en su momento de los normalistas y los de UPB, ¿no? Y yo decía, reflexionaba un poco porque en algún momento de mi vida sentía, ay, soy de UPB, ¿no? Como esta parte de inferioridad. Y llegó un punto de mi vida que dije, pues claro, o sea, la UPB no le debe nada a nadie, nos formó bien, ¿no? Personalmente a mí me formó bien. Y creo que de las experiencias pedagógicas o de los contenidos a rescatar está esta parte de las políticas públicas. Yo recuerdo que pues conocí toda esta parte de las leyes gracias a esa materia, ¿no? Lo que es la gestión escolar, cómo se organiza todo el sistema educativo nacional, ¿no? Cómo se crean estas políticas públicas y cómo repercuten a las aulas o cómo deberían de repercutir, ¿no?
Y creo que también esa parte de la etnografía que justo comentaba la maestra, de ir a las aulas a observar, a entrar a un ambiente más real durante la formación, te permite ir creando pues ideales y también dándote de topes con la realidad, porque a veces uno dice, ah, es bien bonito ser maestro, ¿no? Te imaginas en el aula. Y cuando inicias las prácticas dices, creo que no, ¿no? Y cuando entras de lleno al aula solo, como dicen, te avientan al ruedo, es más. Pero yo creo que esta parte de la observación, del servicio, de las prácticas desde el segundo semestre, pues sí, sí te permite pues crear una visión más realista de lo que significa ser maestro y sobre todo en estos tiempos, ¿no? También la parte de los protocolos de actuación, si bien se trabajan, creo que sí, sí nos aportan, que ya en la práctica son diferentes, pero sí, eso para mí me parece que son las fortalezas que rescatamos de la LEP. Gracias. Gracias, maestra. Adelante, maestra Pati. La maestra. Bueno, si quieren, hago la pregunta. Sí, 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 maestra. Bueno, yo me quiero centrar en un proceso muy importante de la trayectoria en la licenciatura en educación y tiene que ver con quiénes de este panel presentaron un documento de grado o quiénes se titularon cursando un diplomado. Me gustaría, en primer lugar, tener como esas cifras. Si reaccionan las personas que se titularon con documento, podrían poner una reacción. Entonces, que pongan una reacción quienes se titularon con diplomado o quienes se titularon por mejor promedio. A ver, quienes levantaron la mano, entonces, ¿es por mejor promedio? Sí, maestra. Todos. Bueno, muy bien. Pues por una parte, esto marca una trayectoria recorrida académicamente hablando y durante toda su estancia en la licenciatura, pues fueron congruentes con su deseo de preparación profesional, ¿verdad? El tener calificaciones de excelencia, pues de alguna manera está implicando un compromiso que ustedes tuvieron durante su trayectoria. Pero también entiendo que ustedes estaban en seminarios de investigación y avanzaron en sus documentos recepcionales. ¿Qué los limitó o qué les hizo considerar que, aunque tuvieran mejor promedio, hubieran tenido la oportunidad de titularse con la defensa de un documento recepcional? ¿O ni siquiera lo contemplaron? Me gustaría primero tener como esa respuesta. Adelante. 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 ¿Quién quiere participar? Ya levantó la mano el compañero. Maestro Darío. Adelante, maestro. Bueno, en lo personal, antes de tener esta licenciatura, yo ya tenía otra licenciatura. Tengo una licenciatura en química industrial por parte de la Universidad Veracruzana. En esa sí presenté como tal lo que es la tesis, la defendí y quizás un poquito lo que me limitó a que ahorita en la UPB como tal no me decidía por esa parte, era un poquito por el proceso final de mi licenciatura, que yo me sentía un tanto presionado entre pues entrega de documentos, entre proyectos, entre estudiar para el examen, cuestiones familiares o personales. Entonces dije, pues si puedo irme por promedio, mejor, no porque no pudiera, sino porque yo ya sabía quizás la parte que uno hasta cierto punto se estresa y lo viví con uno o dos compañeros que desafortunadamente sí tuvieron que presentar examen. Y aunque ellos eran muchísimo mejores que yo, este, estaban nerviosos, ¿no? Entonces yo como tal, yo no quería volver a vivir esa situación. ¿Por qué? Porque pues ya la había vivido y dije, mejor prefiero centrar mis pensamientos, mis ideas en otras situaciones, en presentar el examen, que gracias a Dios lo pasé, en cuestiones personales. Y pues bueno, ese fue el motivo por el cual no lo decidí. Entonces, Muchas gracias. El siguiente compañero, es que no alcanzo a ver el nombre. Maestro Raimundo, adelante. Sí, también particularmente no defendí mi proyecto de innovación, que es el que tenía en ese entonces la licenciatura, por las fechas, porque yo
pensé que porque al ser hasta septiembre, dije, no, si no me llegara a alcanzar la fecha de titulación, entonces en mi proceso de admisión, si me retrasa el título, entonces no ingreso, o sea, no presento título en USICAM. Entonces dije, no, pues si es por promedio, pues de una vez. Entonces, por esa parte no quise presentarlo. Pero de hecho, particularmente, yo en el centro regional presenté mi trabajo 2 ocasiones en cierres de experiencia frente a el director, frente a varios, mediadores pedagógicos. Tuve muchos desaciertos, realmente, lo comento, pero pues fue una experiencia muy fructífera porque fue a puerta cerrada, porque fue casi una experiencia como tal. Entonces, este, me quedó esa espinita de presentarlo. Entonces, ahorita con la maestría, tengo el documento recepcional de, narrativa autobiográfica. Aún no lo presento, no porque no esté concluido, porque tenemos 300 páginas ya del documento con mi pareja, pero pues por cuestión económica aún no podemos realizar todo lo que es porque es un poquito caro. Entonces, todavía estamos en ese proceso, como nos dijeron, tienen 2 años para defender, entonces, no, pues entonces nos esperamos bien para poder tener todo ello. Pero realmente, pensamos que y creo que va enfocada a su pregunta, maestra. Pensamos que el defender un documento, el realizar esas jornadas de investigación, en el caso de esto que fue narrativa autobiográfica, fue investigación propia, realmente es un trabajo muy demandante, pero muy enriquecedor, porque al final de este documento nos dimos cuenta de muchas cosas que a veces no vemos o no quedan muy consolidadas durante el trayecto formativo de una licenciatura o de una maestría. Es cuanto, maestro. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, voy a hacer una pausa para decir 2 cosas. Primero, necesitamos como tener esta radiografía de todas las implicaciones que genera en la trayectoria que ustedes siguen en una licenciatura, que no son estudiantes de tiempo completo, que están ya inmersos en el ámbito laboral, pero que también es sumamente importante no perder de vista la oportunidad de hacer la investigación y la están haciendo, ¿no? Cuando tuvieron la oportunidad de presentarla en sus escenarios particulares, pues hay una posibilidad justo de defender y de dar cuenta de la trayectoria en investigación. Qué bueno que usted continuó con la maestría en educación básica y eso le va a permitir, digamos, esa espinita que tiene todavía ahí clavada le va a permitir ya proyectarla en un documento de grado. La invitación sería para todos y todas que no echen en saco roto que hay una investigación que hicieron, que hay un acompañamiento que tuvieron de forma puntual y que probablemente sea los pininos para hacer una investigación a nivel posgrado, ¿no? Ya con una maestría, para que también sus referentes, su capital intelectual, cultural, etcétera, de vida, le permitan hacer esa proyección a futuro. Creo que es un dato muy importante para quienes estamos en el proceso de diseño de licenciatura, justo considerar todos estos elementos que son multifactoriales para ver en qué medida se puede ir afianzando la eficiencia terminal, obviamente con un documento de grado. Gracias. Gracias, maestra. ¿Alguna otra participación? Había una compañera que quería participar, ¿no? Y si no, yo tengo una pregunta, pero Ok. la compañera que está acá a la derecha no alcanzo a leer su Dulce, Dulce, que no, Sí, yo. ella, Bueno, sí. adelante, maestra. sí. Bueno, yo considero que para presentar también, pues, una tesis, siento que sí fue, pues, un obstáculo un poco las fechas, el tiempo y, pues, en la mayoría del caso de mis compañeros que sí presentaron también tesis, eh, algunos se encontraban trabajando, haciendo servicio y pues a la vez también estudiando. Entonces, pues ya tenían, yo creo que todo encima, las fechas, el tiempo, el poder dedicar pues de lleno nuestra atención a un proyecto de investigación. Y pues en mi caso también, yo me titulé por promedio, perdón, pero sí
sí tuve en cuenta el presentar la tesis, solamente que pues mi limitante fue que yo quería desarrollar algunas de las actividades que tenía tomadas en cuenta para el desarrollo de mi proyecto de innovación en la escuela en donde estaba haciendo un servicio, pero pues desafortunadamente en algunas escuelas pues el que tú vayas a hacer un servicio no significa quizás a lo mejor que te asignen a un maestro como apoyo o como enseñanza, sino que tú eres un poco más parte de un apoyo o un recurso más para ellos para poder, no sé, a lo mejor cubrir algún maestro que faltó o así. Y siento que ya esa dinámica que hay de, pues, de algún alumno que quiere hacer un servicio social para aprender y para desarrollar algún proyecto pasa ya a segundo plano. Entonces yo siento que ese fue un obstáculo en lo personal. Pero, pues, dentro de lo que cabe, pues sí, yo también tengo en mente seguir con pues proceso de seguir aprendiendo, de seguir actualizándome y también pues ¿por qué no tomar una maestría? Muchas gracias, maestra Dulce. Adelante, director. Sí, bueno, igual felicitarlos a todos y agradecerles también las aportaciones que están haciendo. Realmente son muy valiosas sus aportaciones. Nosotros nos planteamos en este seminario y en estos trabajos que estamos realizando para el diseño de una nueva licenciatura, ir más allá de la nueva escuela mexicana. Y en ese sentido yo quiero preguntarles, para conocer de qué manera se han ido apropiando ustedes y ver qué cosas podemos retomar de la nueva escuela mexicana. Y me surgió la pregunta a partir de una intervención de uno de sus compañeros, el compañero que trabajó en el CONAFE, que dice que está su trabajo muy relacionado con la comunidad, y proponía, ¿no?, que continuara estos eventos de cuentacuentos y otro tipo de eventos. Yo digo, ¿en qué manera ustedes se han apropiado de esas metodologías sociocríticas que permiten al docente que está frente a grupo en la escuela y inmersa en una comunidad realizar este tipo de aprendizaje basado en proyectos o el proyecto o los proyectos servicio o el proyecto que tiene que ver con estudios de caso de la comunidad, porque estas metodologías que ustedes pueden realizar o que realizan, no me cabe la menor duda, algún compañero por aquí platicó una experiencia muy buena, esta de la basura y demás, realizan estos proyectos, pero con esa visión de que estos proyectos atiendan una problemática de la comunidad y que les sean útiles a la comunidad, que les sirvan a la comunidad. ¿De qué manera ustedes se están apropiando de estas metodologías y de qué manera las están poniendo en práctica con sus alumnos en la escuela y tienen esa repercusión en la comunidad? Si es y les da la posibilidad de atender otra pregunta, porque también una compañera lo platicó, lo comentó aquí, y me gustaría ver de qué manera lo están haciendo a partir de la lectura realidad, de su comunidad, de sus alumnos de carne y hueso que tienen ahí en las aulas donde ustedes están trabajando, contextualizan los contenidos y los procesos de desarrollo del programa sintético para hacer un codiseño y con él construir el programa analítico. Sin duda creo que lo hacen, pero sí me gustaría escuchar de una manera así, precisa, sus comentarios. Si ya nos estamos llevando el tiempo, llévenselo de tarea y después por ahí nos mandan sus respuestas. Creo que porque ya estamos sobre el tiempo, ¿verdad? Sí. Y yo agregaría lo comentado Gracias. por el director, justamente la LEP 2009 no fue pensada para poder comprender las metodologías y la propuesta de una nueva escuela mexicana, que a ustedes ya les tocó implementar y por lo tanto la pregunta sería justamente cuánta dificultad les significó llevar a cabo
esta puesta en marcha de un programa de una propuesta nacional de esta naturaleza. Es decir, la LEP 2009 les ayudó, les proporcionó estos elementos para comprender un plan de estudios de la naturaleza de la nueva escuela mexicana. Esa sería como el complemento a lo dicho por el maestro Abelardo. ¿Quién nos quiere contestar a esta pregunta? Esa sería la última pregunta y las últimas respuestas para cerrar. Gracias. Adelante, maestra Mariana. Bueno, con respecto a lo que pregunta la maestra de qué tan difícil fue llevar a cabo pues esta propuesta de trabajo, para mí no sé si fue porque fue el único plan o es el único plan con el que he aprendido a trabajar y con el que entré al servicio. Para mí no fue difícil, digamos, en un escenario ideal, no en multigrado porque en la universidad sí nos empezaron a meter como esta parte de lo que decía el plan, de qué es lo que proponía, de la integración de la comunidad, de las metodologías que comentaba el maestro y sobre todo los proyectos integradores. Yo creo que el trabajar con proyectos integradores, que es lo que también ha hecho CONAFE, bueno, que sigue haciendo, es una buena forma de atender todas estas necesidades sin encasillarlas. Primero vamos a trabajar español, luego matemáticas, luego historia que creo que justo fue esa la dificultad que tuvieron algunos compañeros en decir, es que ahorita ya no están las matemáticas o ya no está la historia como tal ahí implícita, ¿no? Pero yo creo que los proyectos que uno planea de acuerdo a la lectura de la realidad que se hace en tu contexto con tus compañeros, en el caso mío, nos sentamos y discutimos, a ver. De acuerdo a los resultados del ciclo tal, tenemos estos problemas, hay que atender esto, ¿no? ¿Cómo lo vamos a atender? Bueno, se selecciona del plan de estudios los contenidos que se van a trabajar, los libros que se van a trabajar, las metodologías, las estrategias a nivel escuela, las estrategias a nivel aula, o sea, independientemente de lo que trabajen tus compañeros, qué vas a trabajar, cómo vas a integrar a las mamás, ¿no? Porque se habla mucho de la integración de la comunidad y luego dices, bueno, pero tener todo el tiempo aquí a las mamás, ni ellas tienen el tiempo de estar todo el rato ahí, ni uno tampoco. Entonces tienes que ser muy estratégica en decir, a ver, vamos a trabajar este proyecto y en la puesta en común, que es donde se comparten los resultados, vamos a invitar a las mamás a que conozcan todo este proceso que se llevó con sus hijos, ¿no? Desde rescatar conocimientos previos, desde hacer investigaciones con su comunidad, con las personas que conocen, toda esta parte, ¿no? Y creo que a mí personalmente la propuesta de la escuela mexicana, rescato cosas buenas, me quedo con eso porque también sé que hay cosas que no son tan buenas, pero sí, para mí sería eso. Gracias, maestra. ¿Alguna respuesta de los que están en Zoom? Maestro Raimundo, adelante. Realmente es una pregunta difícil, difícil y más basado en contextos, ¿no? Porque, por ejemplo, en mi caso, aunque ya conocía un poquito más sobre la educación rural comunitaria de CONAFE, me costó muchísimo, muchísimo tomar la nueva escuela mexicana. ¿En qué sentido? En el sentido que durante la LEP, como decía la maestra, que es 2009 el plan, los mismos mediadores pedagógicos nos presentaron en el 2019, 2020, lo que fue pandemia, planes de estudios como el 2011, como el 2017, que estaba en vigor en ese entonces, ¿no? O sea, casi para finalizar la LEP en el 2022-2023 fue cuando estuvo ese revuelo de que nadie entendía cómo era trabajar en en la nueva escuela mexicana. O sea, los mediadores tenían dudas, los alumnos tenían dudas, ¿qué vamos a hacer? O sea, básicamente antes era planeación didáctica y ahorita, como lo comentaba el director Jesús, este, la lectura de la realidad empezamos por ahí. Vamos a empezar primero con el plan de estudio, el plan sintético, de ahí vamos a pasar al codiseño en el plan analítico y del plan analítico vamos a cronogramar a ver qué vamos a hacer en todo el ciclo escolar y de ahí ya las planeaciones específicas para, como lo decía mi compañera de allá de Jalapa, qué va a hacer la escuela en lo que es en comunidad, lo que va a hacer en el contexto escolar, lo que va a hacer en mi aula. Realmente fue muy, muy, muy difícil.
Y precisamente por eso yo apunto mucho a que se trabaje en una nueva licenciatura, en conocer cómo eran los planes anteriores y cómo se planeaba. Yo creo que darle más peso a lo que es las experiencias formativas de evaluación y de planeación, porque estuve viendo la malla curricular en la mañana y veo que nada más está una sola experiencia de planeación y una sola de evaluación en el mismo momento, en el mismo semestre. Entonces, yo siento que debería de haber una segunda intervención de esas experiencias durante la carrera, porque con una vez que se vea durante este mes y medio, que es o 3 meses me parece que son las experiencias, siento que no es suficiente y menos verlo en un grado tan bajo que era en el tercer trimestre. Entonces pienso que a lo mejor pudieran ser ya temas de séptimo, de octavo incluso, en donde ya nos vamos a ir al aula a trabajar frescos de esos temas, de cómo planear, cómo llevar un seguimiento y cómo traer toda esa historia que hay detrás y todo, o sea, para entender cómo voy a planear, porque la planeación es lo último, lo decíamos en este último consejo técnico escolar que tuvimos en la escuela, la planeación ya es lo último que se tiene que hacer, pero tenemos que empezar desde el plan de estudios, a ver qué contenidos voy a agarrar y cómo lo voy a desenvolver a través de qué problema está existiendo en mi comunidad. Es cuanto, muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias por sus preguntas, respuestas. Estamos llegando a la parte final de este panel. Quisiera agradecer sinceramente a nuestras y nuestros panelistas egresados. Gracias por compartir sus experiencias con honestidad, generosidad y compromiso. Estas reflexiones son una oportunidad para que la Universidad Pedagógica Veracruzana continúe fortaleciendo la formación inicial de docentes y responda de manera más cercana a los contextos reales donde nuestros egresados desarrollan su labor. Pues ya agradecemos a las preguntas y respuestas que ya se dieron en nombre de la Universidad Veracruzana. Reiteramos nuestro reconocimiento y agradecimiento a cada uno de ustedes. Directora de Ciudad Mendoza, gracias por el contacto de sus egresados. Gracias también al público por su participación y acompañarnos en este seminario con el equipo base. Para terminar, tenemos un reconocimiento a nuestros participantes egresados que les vamos a hacer llegar. Bueno, como tal, aquí en presencia de nuestro director académico, un reconocimiento para la maestra Mariana Hoyos Rivera. Maestra, le cedo por su valiosa participación. Te hacemos entrega de tu de reconocimiento por tu valiosa participación. Un gusto escucharte y conocer tu experiencia. Muy bien, sí, muchas felicidades a todos, a los que están a la distancia, les vamos a hacer llegar también su reconocimiento. Realmente así se siente muy bonito, un orgullo saber que son egresados de la UPB y cómo se han apropiado de todos los conocimientos y de todos los saberes que se estuvieron pues desarrollando a lo largo de su carrera. Es un orgullo saber que son egresados de la UPB. Felicidades y muchas gracias por sus aportes. Muchas felicidades. Excelente participaciones. Gracias, maestro. Muchas gracias por mantenernos en contacto. Les vamos a hacer llegar su reconocimiento que dice así: otorga el presente por su valiosa participación en el panel de egresados, Voces del Aula, experiencias de docentes noveles en el marco del Seminario Permanente de Gestión Curricular. A nombre del licenciado Mario Salomón Martínez Recendis, rector de nuestra universidad, muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego, bonita tarde. Hasta luego, un abrazo. Gracias. Gracias, maestra. Muchas gracias. Gracias, maestros. Veracruz, Gobierno del Estado.